Bueno, damos gracias a Dios que nos tiene esta mañana en este lugar, que ha permitido que estemos aquí, que nos ha guardado. Y vamos a leer la escritura en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, versículo 11. Y dice la escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús dijo: había un hombre que tenía 2 hijos. El menor le dijo: Padre, quiero que me des ahora la parte de tus posesiones que sería mi herencia. Entonces dividió entre sus hijos todo lo que tenía. No mucho tiempo después, el hijo menor recogió todo lo suyo y se fue a un país lejano. Estando en ese país, el hijo menor malgastó todo su dinero llevando una vida descontrolada. Cuando ya había gastado todo, hubo una escasez de comida en ese país y él empezó a pasar necesidad. Buscó trabajo con un hombre de ese país, quien lo mandó a trabajar en el campo alimentando a los cerdos. El hijo tenía tanta hambre que hasta quería comer lo que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Finalmente cayó en cuenta de que había sido muy tonto y se dijo: todos los trabajadores de mi padre tienen suficiente comida y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Iré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Déjame ser como uno de tus trabajadores. Entonces el hijo regresó a la casa de su padre. Mientras el hijo todavía estaba muy lejos de casa, su padre lo vio y tuvo compasión de él. Salió corriendo a su encuentro y le dio la bienvenida con besos y abrazos. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. No merezco llamarme tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: apresúrense, vístanlo con la mejor ropa, también pónganle un anillo y sandalias. Maten el mejor ternero y prepárenlo. Celebremos y comamos. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y empezaron la fiesta. El hermano mayor estaba en el campo y al acercarse a la casa escuchó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó: ¿qué es todo esto? El siervo le dijo: tu hermano ha vuelto y tu padre mandó preparar el mejor ternero porque lo recuperó sano y salvo. El hijo mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Entonces el padre salió a pedirle que entrara, pero él le respondió a su padre: yo he trabajado para ti todos estos años, no he dejado de obedecerte y nunca me has dado ni un cabrito para celebrar con mis amigos. En cambio, cuando llega ese hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el mejor ternero. El padre le dijo: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero tenemos que celebrar y estar felices, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido encontrado. Amén. Y esta historia es una historia realmente poderosa que nos muestra el corazón paternal de Dios. Cómo es un Dios como Padre. Y no importa cuál haya sido nuestra experiencia con nuestros papás, independientemente de eso. Algunos hemos tenido buenas experiencias, algunos otros no hemos tenido unas buenas experiencias. Independientemente de las experiencias que nosotros hayamos tenido, Dios quiere mostrarnos cómo es su corazón paternal. ¿Por qué? Porque a veces nosotros concebimos a Dios de acuerdo a nuestras experiencias. Y Dios quiere mostrarnos que no es así,
que no depende de lo que nosotros hemos experimentado, sino que demos el lugar para que podamos experimentar ese corazón paternal de Dios. Y estudiando este pasaje de el hijo pródigo, encontré una historia de un muchacho en Bangkok, en Tailandia, y una historia tan parecida a esta, tan igual. Y él, la diferencia era que ellos eran pues campesinos en Bangkok, y el hijo se va y deja a su papá tirado y se va a la ciudad, a Bangkok, y allá se mete en negocios de drogas, con narcotraficantes, con mafiosos, y estando en eso, le iba muy bien en eso, ¿sí? Se había vuelto un hombre poderoso, se había metido en prostitución y muchas cosas manejando la prostitución. Pero un día le roban una plata que era de otro más grande y realmente lo meten a la cárcel, queda en la calle, completamente en la calle, y empieza a vivir realmente debajo de un puente. Y cuenta la historia de que ese hombre allí dijo, yo en el campo no me faltaba nada y ahora estoy viviendo debajo de un puente, como un indigente. Y dijo, voy a irme para la casa, pero yo no creo que mi papá me vaya a recibir. Y el papá era un anciano cristiano, campesino, y dijo, quién sabe si ese hombre me quiere, si mi papá me quiere recibir. Y entonces dijo, yo no quiero pasar como por esa situación de ser despreciado que ya he sido. Y le mandó un mensaje al papá. Y le dijo, papá, si yo me he equivocado mucho, si usted me quiere recibir en la casa, yo voy a pasar el sábado en tren por el pueblo y quiero que usted ponga una tela en un árbol, ¿sí? Ahí ese árbol que hay allá pasando por el pueblo. Si usted me quiere recibir, ponga una telita allí para que yo sepa y me baje. Y si no, yo voy a seguir, ¿sí? Y entonces le mandó ese mensaje al papá y el hombre se montó en el tren el sábado siguiente. Iba pasando por el lugar y entonces dijo, no quiero ver, o sea, le daba miedo pensar que lo iban a rechazar, ¿sí? Ya había sufrido tanto. Y entonces cuenta la historia, que es una historia real, de verdad, que le dijo a la persona que iba con él, mire si hay una tela allí, en el árbol que va a ver allá adelante, mire si hay alguna tela allí y me avisa, yo no soy capaz de mirar. Y entonces cuando iban pasando por el señor se bajó así, y el que estaba ahí, el señor que le había encargado mirar, dijo, mire, mire, y no había una tela en el árbol, sino que el Señor había llenado cada rama del árbol con tela, ¿sí? Había amarrado un pedazo de tela en cada una de las ramas del árbol y estaba saltando con una rama de tela en el piso diciéndole, aquí estoy dispuesto a recibir. Y así es Dios, ¿sí? Es una historia muy parecida a esta, porque Dios siempre nos va a recibir así, con los brazos abiertos. Ese es el corazón de un padre y ese es el corazón paternal de Dios. Él es un padre realmente amoroso. Él está lleno de misericordia frente a nosotros como seres humanos. Y quiero que miremos unos aspectos importantes de esta historia del hijo pródigo o del hijo que se fue de la casa. Pero antes de mirar esos aspectos, creo que es importante recordar que ser hijo de Dios, que Dios sea nuestro Padre, es un privilegio del que ahora nosotros podemos gozar, gracias a Jesús. Es por Jesús que nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Recuerden lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es por Jesús. Es por Jesús que ahora podemos llamar a Dios Padre, que podemos llamar a Dios Papá. En el Antiguo Testamento,
no se hace esa mención a Dios como Padre. Con esa característica paternal, lo más cercano que hay a ese concepto de padre en el Antiguo Testamento es el concepto de pastor. ¿Sí? Es lo más cercano para ilustrar ese corazón. Pero no era posible que en el Antiguo Testamento ninguno fuera hijo de Dios, porque Jesús no había venido para poder reconciliar al mundo, para podernos hacer hijos de Dios. Lo más que llegaban a ser, eran amigos de Dios. Pero hijos es un privilegio que nosotros tenemos. Y entonces el concepto más cercano que ellos tenían era el concepto de pastor. ¿Sí? Porque ese pastor era aquel que cuidaba las ovejas, ¿cierto? Aquel que alimentaba, que las acompañaba, que les daba la comida, que cuidaba que no se fueran a extraviar, ¿sí? Un concepto muy semejante al del padre, pero ni siquiera igual, ¿no? No alcanza ni siquiera a aproximarse. Era lo más parecido, pero no llega a la esencia de lo que es un papá. Gracias a Jesús es que nosotros podemos decir Abba Padre, Papá Dios, mi Padre, y ver y recibir el trato de Dios como nuestro papá. A mí me da mucha tristeza hoy en día ver muchas personas que por religión, por querer ser judíos, pierden esa relación con Dios como papá. ¿Sí? Que ya no le dicen Padre, el Altísimo, el Eterno, ¿sí? Y pierden esa cercanía, ese vínculo tan precioso que hay de saber que Dios es nuestro Padre, un papá perfecto, un papá perfecto. Entonces, volviendo a la historia, hay varios aspectos que quiero que miremos de esta historia del hijo pródigo, que nos muestran cómo es Dios. De hecho, Jesús la contó para mostrar cómo es Dios como Padre, cómo es Dios como papá. Y quiero desarrollarlo para que conozcamos y veamos ese corazón de papá que tiene Dios para nosotros, ¿sí? Para que no se nos olvide, para que estemos agradecidos con Él. Y quiero que miremos varios aspectos que son importantes, por lo menos 3 aspectos que son importantes de este pasaje que nos enseñan de Dios como Padre. Primer aspecto que es importante, número 1, y es Dios no obliga a nadie. ¿Sí? Dios no obliga a nadie. Y lo vemos aquí en el hijo pródigo. El padre no le impidió al hijo pródigo irse. ¿Sí? Ni siquiera le impidió la herencia. Y eso que la herencia, todos sabemos que la herencia solo se recibe cuando mueren los padres, ¿cierto? Una herencia no se recibe antes. Hay que esperar a que la persona se muera para poder recibir la herencia. En ningún lado vemos algo así como eso, que la herencia se reparte cuando las personas están vivas. Pero este hombre le reparte la herencia a su hijo aún en vida, y por solicitud de él le dice: quiero que me entregue ya los bienes que me va a dar cuando usted se muera. Y él no se niega, el papá no lo niega, le entregó su parte y lo dejó ir. No lo obligó a quedarse, no le dice: no, usted no se puede ir, usted se tiene que quedar aquí. No, no lo obligó, lo dejó, no lo forzó, le dio la libertad de decidir. Y así es Dios con nosotros. Él decidió soberanamente darnos a nosotros la capacidad de elegir. Y en esa capacidad de elegir que le dio al ser humano, se arriesgó a ser rechazado. ¿Sí? A que gente dijera: no, gracias, pero no gracias.
¿sí? No, yo no quiero. Y aún hoy a nosotros nos ha dado la posibilidad de decidir si nos vamos a comprometer con Él o no. Él nos está llamando a un compromiso serio con Él. Y Él no nos va a obligar, ni nos va a coger del cuello. Usted tiene que comprometerse y andar bien, ¿no? Él nos da la capacidad de decidir. Y somos nosotros los que tenemos que decidir si nos vamos a comprometer con Dios o no. Si de verdad vamos a dar nuestro 100 a Dios o si vamos a seguir ahí como medio. Como un ratico con Dios y otro ratico con el mundo, como de turismo, sin compromiso. Dios nos está llamando a un compromiso real con Él, a un compromiso de vivir para agradarle a Él. Eso requiere nuestro 100 con Dios. No es de acordarnos de orar por ahí, me acuerdo cuando estoy en los problemas más llevados, es que me acuerdo de orar y de pedirle a Dios, no. Es de buscar a Dios cada día. Dios no pretendió establecer una obediencia obligada con nosotros e involuntaria a sus normas. Dios quiere una relación de corazón contigo, por tu propia voluntad. Que estés escuchando este mensaje es prueba precisamente de eso, de que Dios quiere una relación sincera contigo, no a las malas. A veces nosotros como padres tratamos así a nuestros hijos, ¿cierto? Los obligamos, los forzamos, ¿sí? Pero Dios no es así. Por eso es que Dios es perfecto, ¿cierto? Y nosotros imponemos las normas y le decimos, mientras usted viva bajo este techo, ¿cierto? Porque imponemos. Dios no nos impone. Porque Dios espera que surja de nosotros. Él no quiere máquinas que están con Él porque les toca, ¿cierto? Por eso nos dio la capacidad de decidir. Por eso nos dio la capacidad de decidir. No nos va a obligar. Él está esperando. Él no obliga a nadie. Él anhela que tú decidas amarlo como Él te ha amado a ti, en esa misma magnitud. Dios se arriesgó a darnos la libertad de elección, porque sin riesgo no hay amor genuino, no hay amor verdadero. Así es Dios, que quiere manifestar su amor paternal para tu vida hoy. Él quiere ser tu papá. Si no has tenido papá, Él quiere ser tu papá. Y si has tenido papá, Él quiere ser aún tu papá. El papá perfecto. Porque todos como humanos nos equivocamos. Hemos fallado en nuestro rol como papá. ¿Sí? Nos hemos equivocado. Hemos hecho errores. Pero Dios es perfecto. Y quiere mostrarte ese corazón. Sin obligarte a nada. Sino que tú decidas por tu propia voluntad acercarte a Él y agradarlo a Él. Número 2. Dios es amor. Y es evidente en este pasaje el amor de Dios. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Ahí está diciendo, Dios es amor. Y es el amor lo que hace que el corazón amoroso de Dios como Padre espere pacientemente el regreso de nosotros.
es ese amor el que hace que en esa historia del hijo pródigo, el papá siempre esté esperando que su hijo regrese. Y cuando miramos en la historia del hijo pródigo, dice que el papá estaba ahí afuera esperándolo. Dice que él no llegó, sino que el papá corrió a él. Así es el amor de Dios por nosotros. Y nosotros tenemos que saber que Dios es amor, que Dios nos ama tanto, tanto, que dio a Jesús. Y yo siempre he dicho una expresión que parece una locura, ¿cierto? Y es que Dios prefirió dar a Jesús para salvarnos a nosotros. Y a veces yo digo la locura, Dios me amó más a mí que a Jesús porque prefirió que Jesús muriera a que muriera yo, que murieras tú. Dios te ama más. Imagínense eso, si lo ponemos en esa perspectiva. Yo no sé si eso es teológico o no, no lo tomen en serio, pero piénsenlo. Dios dio a Jesús por ti, te prefirió a ti, porque te ama a ti. Dios te ama, porque esa es su esencia. Esa es la esencia de Dios, el amor. Y cuando uno lee la primera carta de Juan, es repetitivo. Juan diciendo, Dios es amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, leíamos. Y Él ama. Y Dios manifiesta su amor de dos maneras. Hay dos maneras en las cuales vemos que Dios manifiesta su amor. Número uno, la misericordia. Esa es una de las maneras en las que Dios manifiesta su amor. La misericordia. Es decir, no darnos lo que nos merecemos. Y vemos en esa historia del hijo pródigo que el papá no le dio a ese hijo lo que se merecía. ¿Qué era lo que se merecía? ¿Cierto? Pues vaya, sí, mijito, allá, ahí está, júntese con los trabajadores. Usted mismo lo reconoció, usted no es digno de ser mi hijo. ¿Sí? Vaya y júntese con los trabajadores y yo lo trato como un trabajador. Eso es lo que se merecía. Pero no se lo dio. No le dio lo que se merecía. Dios no nos da lo que nos merecemos. Además porque no nos merecemos nada. ¿Cierto? No nos merecemos nada. Y yo les contaba alguna vez que aquí a los soldados les hacen cantar una canción que dice que yo no me merezco ni el aire que respiro ni la comida que me como. Aquí les hacen repetir eso a los soldados. Para que recuerden que usted no es que se merezcan, usted no es nadie. Y es verdad. Dios no nos da lo que nos merecemos. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos faltado? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces hemos pecado? Y Dios no nos da lo que merecemos. Y la segunda manera en la que Dios muestra su amor, que es absolutamente de la mano de la misericordia, es la gracia. Y la gracia es darnos lo que no nos merecemos. ¿Sí? Parece como un juego de palabras, pero la gracia es recibir aquello que no merezco. Es poder tener eso que no me he ganado. Eso es lo que Dios nos da. Y en la historia del hijo pródigo lo vemos en que él llega, y yo me imagino que tuvo que haber llegado sucio, con la ropa, porque había estado más cuidando cerdos. Yo no sé cuántos han alguna vez estado cerca de una marranera. ¿Sí? ¿Alguien ha estado? ¿Huele rico? Los marranos, yo no sé que huelen tan feo, ¿cierto? Esas marraneras huelen horrible.
Y este hombre había estado alimentando a los marranos, cuidando a los marranos allá. Además que para pues el pueblo judío los marranos eran animales inmundos, o sea que era todavía el doble del problema, ¿cierto? Y llega este hombre oliendo a marrano allá a la casa del papá y el papá lo abraza y lo besa oliendo a marrano, ¿cierto? Todo sucio y le da lo que no merece. Le da ropa nueva, vestido nuevo, calzado en los pies, un anillo en el dedo. No se lo merecía, lo había perdido. Él mismo lo había despreciado, todo eso. Pero el papá le manifiesta su amor teniendo gracia. Y así es Dios. Dios nos muestra su gracia. Nos ha dado todas las bendiciones. Todas las bendiciones. Y el privilegio de poderlo llamar papá. Y de pedirle lo que necesitamos. Leíamos en el Salmo 91 al comenzar, al final que dice, Él me llamará y yo le responderé. Esa es una bendición que tenemos, que podemos llamar a Dios y Dios nos va a responder. La gente llama, pero solo Dios responde a sus hijos. Dios muestra su amor con nosotros a través de la misericordia y de la gracia. Pero es importante entender, porque a veces pensamos, ay, Dios es amoroso, y nos lo imaginamos también así bonachón, ¿sí? Ay, que se la podemos montar, ¿cierto? Que nos podemos aprovechar de Él, que no tiene carácter, que es todo débil, porque como es tan amoroso y tan bueno, no nos confundamos. Dios sí es amor, pero Dios no es débil. Dios tiene carácter y Dios no acepta el pecado, ¿sí? Dios no acepta el pecado, ni tolera el pecado. Y estableció que la paga del pecado es la muerte. No se va a echar para atrás. Porque es amoroso. Entonces, yo dije que sí, que la paga del pecado es muerte, pero usted pecó, pero bueno, dejemos así. No nos engañemos. Dios es amoroso, sí. Dios es amor, es su esencia. Pero tenemos que tomarlo en serio. Con Dios no se juega tampoco. ¿Sí? Con Dios es en serio. Es en serio. Y tenemos que tomárnoslo en serio. Dios es firme y contundente contra el pecado. Pero con quien reconoce su necesidad y es misericordioso, con quien reconoce su necesidad es misericordioso y muestra su gracia. Entonces, no debemos confundirnos, ¿sí? No debemos confundirnos. Saber que Dios muestra su amor con nosotros, pero al mismo tiempo dará a cada cual el resultado de sus acciones. Y no va a ser blandengue. A veces los papás somos blandengues, ¿cierto? Y le decimos a los hijos, está castigado 15 días. Y al otro día ya está haciéndose. Con Dios no es así. Lo que Dios estableció, Él lo va a cumplir. Y eso nos tiene que llamar a nosotros a ponernos serios con Dios. Él nos está esperando y seguirá esperándonos, pero si no nos decidimos a dar nuestro 100 con Dios, tendremos que asumir las consecuencias.
porque con Dios es en serio. Y la número 3, recordemos, la número 1, Dios no obliga a nadie. Número 2, Dios es amor. Y número 3, Dios es incondicional y dispuesto a perdonar. Dios es incondicional. Él es el único que nos dice de verdad para las que sea con nosotros. Él es el único que está en todas con nosotros. Él siempre va a estar dispuesto. No hay pecado tan grande ni tan malo que Dios no pueda perdonar. Porque no existen tamaños ni magnitudes. Todos los pecados son iguales. No hay algo tan feo que hayamos hecho que Dios no pueda perdonar. Y a veces pensamos que sí. A veces pensamos, no, es que esto que yo hice fue realmente tan feo que... No. Y nos alejamos con culpa. Recuerden que lo que yo les decía, la culpa no es de Dios. El arrepentimiento sí. ¿Ah? Insisto, la diferencia entre la culpa y el arrepentimiento es que la culpa me aleja de Dios. Por eso es que la culpa es del enemigo, el que nos acusa. Si ve, usted hizo eso, uy, qué mala es, usted no se lo merece, usted, si ve y todo lo que Dios le ha dado, culpa. Arrepentimiento es sí, me equivoqué, fallé con Dios, pero me acerco a ese Dios que es amor y le pido perdón y Él me perdona. No importa cuánto me haya equivocado, no importa cuán feo haya sido, Dios siempre está dispuesto a perdonarme. Cuando el Padre ve al Hijo en la historia del Hijo pródigo, corre hacia Él y lo besa y lo abraza. Y frente a la confesión de su pecado, porque el Hijo pródigo reconoce su pecado, recibe la gracia y hace la fiesta. Dios tiene los brazos abiertos para recibirnos cada vez que nos arrepintamos. Y el arrepentimiento muchas veces es cotidiano, porque nos equivocamos, a veces todos los días, a veces fallamos. Y ahí es cuando tenemos que volver, sabiendo que Dios nos va a perdonar. Recuerde eso siempre, porque ese es el corazón paternal de Dios. Dios siempre te va a perdonar. Pero otra vez, no quiere decir que eso va a hacer que yo deliberadamente desobedezca a Dios. No, porque entonces, como dirían los jóvenes, ¿a qué jugamos? ¿Cierto? No. Yo tengo que saber que Dios siempre me va a recibir, porque Dios es incondicional. Dios siempre perdona al corazón verdaderamente humillado y arrepentido. Pero Dios no consiente la altivez, la soberbia ni el egoísmo. Es algo con lo que Dios no está. Y no lo va a consentir jamás. Dios no espera cosas. Dios no espera sacrificios. Dios no espera peregrinaciones. No debemos traerle nada a Dios, sino un corazón arrepentido. No necesitamos llegar con nada para Dios. No negociamos con Dios. No hay nada que le podamos ofrecer a Él. El sacrificio perfecto ya fue dado y fue el sacrificio de Jesús. Después de eso no hay nada. Yo no necesito hacer nada. Nada. Es triste pensar que hay personas que hacen cosas para ganarse ese favor de Dios.
Es triste ver a personas subiendo a Monserrate arrodilladas, pensando que eso va a hacer ganar el favor de Dios. Y a veces yo siento que eso es como si hiciéramos pulso con Dios, a ver si logramos, o incluso más cercano, porque nosotros decimos, no, pero es que nosotros ya superamos eso de ir a Monserrate arrodillados. Pero entonces ayunamos. Y voy a hacer ayuno de una semana para que Dios me dé. No, porque eso es como cogerle y empujar de la mano a Dios y a las manos. No, no necesito ayunar una semana para que Dios me oiga y para que Dios me dé. No lo necesito. Ya Jesús se sacrificó. Yo necesito ayunar para buscar a Dios, para ser sensible a su voz, para escucharlo. Para eso sí voy a ayunar, pero no para que Él me dé lo que yo quiera. Me parece una locura esto que estoy diciendo, pero a veces hacemos eso. No es hacer fuerza con Dios, porque no me puedo ganar nada. Nada no me puedo ganar nada. Dios ya me lo ha dado. ¿Qué me voy a ganar si ya me lo ha dado? Lo único que tengo que hacer es creerlo para recibirlo. Tener fe, confiar en Dios. Pero es que no veo, no importa. Sigue creyendo. Sigue confiando en Dios. Dios es tu papá. Dios no te puso cosas para que sufras. Dios no te puso cosas para que sufras y las situaciones que estás viviendo no es Dios, a ver si sí. No. Sino que esas cosas por las que estamos pasando nos permiten crecer en la fe para confiar cada vez más en Dios. Son oportunidades que Dios nos da para confiar en Él, para depender de Él. Y necesitamos seguir creciendo en nuestra fe. Entonces, Dios es nuestro papá. Y estos tres aspectos nos muestran ese corazón paternal de Dios. Y ya para terminar, quiero revisar rápidamente otras tres cualidades, solamente muy puntuales, del corazón de Dios como Padre, para que tengamos esos versículos y esos versículos realmente alimenten nuestra mente. Y lo primero es saber que Dios es nuestro Padre. La cita que teníamos hoy aquí, 2 Corintios 6, 18. Diciendo Dios hoy a ti, tómatelo para ti. Que dice, seré su Padre y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Así dice el Señor Todopoderoso. Seré su Padre. Si tú crees en Jesús, Dios es tu Padre. Y tú eres hijo, eres hija de Dios. Lo dice el Señor Todopoderoso. ¿Sí? Él es el Señor Todopoderoso. Grabémonos esta palabra. Yo seré, dice, seré su Padre y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Así dice el Señor Todopoderoso. Dios es nuestro Padre. Y como Padre, otra característica es que Dios es nuestro proveedor. Mateo 7:11. Él nos da lo que necesitamos. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben cómo darle cosas buenas a sus hijos, imagínense, ¿sí? Y aquí nos dice eso, imagínense, póngase a imaginar, a pensar, imagínense, cuánto más dispuesto estará su Padre Celestial a darles lo que le piden. Dios está dispuesto
Él es nuestro Padre y Él está dispuesto. Imagínense. Solamente eso, imagínense. Él es nuestro Padre. Él es nuestro consolador. Segunda carta de Corintios 1. Segunda carta de Corintios 1, 3 y 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios que siempre nos da consuelo. Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que también nosotros podamos consolar a quienes sufren, dándoles el mismo consuelo que recibimos de Él. Y entonces a veces nos preguntamos, pero ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué estoy sufriendo de esta manera? ¿Por qué estoy pasando por esta prueba que es tan dura? Y entonces estamos pasando para recibir el consuelo de Dios, para ser consolados por Dios, pero para que con ese consuelo que recibimos de Dios podamos consolar también a otros. ¿Sí? Esa es la razón. Ese es el propósito, a veces, del sufrimiento. Dios siempre nos da consuelo. ¿Mm? Y finalmente, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, Juan 16, 27, recordar que Dios nos ama. Juan 16, versículo 27. Porque el Padre mismo los ama. Y dígaselo usted mismo, dígase, Dios me ama. Dígalo ahí, dígale, Dios me ama. Porque aquí dice la Biblia dice, el Padre mismo los ama. Dios me ama. Y Él los ama porque ustedes me han amado y han creído que yo vengo de Dios. Dios nos ama si nosotros hemos creído en Jesús, si hemos amado a Jesús. ¿Sí? Aquí está. Dios espera que realmente podamos experimentar ese corazón paternal de Dios. Y yo quiero que esta mañana realmente podamos sentir ese corazón de Dios como nuestro Padre. Necesitamos, yo creo que lo necesitamos tanto, saber que Él es nuestro papá. Algunos tienen a sus papás aquí cerca, otros tenemos el papá lejos, otros no tienen papá. Por eso necesitamos realmente experimentar ese abrazo de Dios como nuestro Padre y saber que Él nos ama tanto. Dispongámonos esta mañana, en este momento, para realmente recibir ese amor de Dios.